Hoy conocerán el origen oscuro y esotérico de uno de los cuentos infantiles más famosos y su desagradable relación con ciertas prácticas grotescas y desalmadas que disfruta la élite. Bienvenidos y prepárense para ser testigos del oculto. Disney nos cuenta que Peter Pan sería una especie de espíritu guía que lleva a los niños al maravilloso país de nunca jamás, donde nadie crece, la magia es real y donde todos disfrutan de su eterna juventud. Pero, como se imaginarán, la historia va mucho más allá, sobre todo cuando conocemos su origen y la historia de su autor. La primera aparición de Peter Pan fue en The Little White Bird, o El pajarito blanco, una novela con tonos más adultos, escrita por el dramaturgo escocés James Matthew Barrie, publicada en 1902, donde Peter Pan sería un bebé recién nacido de apenas 7 días, quien vuela desorientado hacia los jardines de Kensington, en Londres, donde los pájaros y las hadas le enseñan a volar, y termina transformándose en un ser a medio camino entre pájaro y bebé, casi como un ángel. Y el personaje ganó tanta fama que terminó transformándose en el protagonista de su propia obra teatral, Peter Pan, o El niño que no quería crecer, estrenada el 27 de diciembre de 1904 en el Teatro Duke de York, en Londres, hasta que finalmente en 1911, y qué interesante, ¿no?, siempre volvemos al 11, se estrena el conocido Peter Pan and Wendy, una historia que encuentra su origen en la trágica vida de su autor, comenzando cuando su hermano David fallece un día antes de su cumpleaños, a sus 14 años, al ahogarse mientras patinaba en un estanque congelado. Un evento que lógicamente traumó tanto a Barrie como a su madre, quien se consolaba diciendo que al menos así recordaría a su hijo eternamente como un niño, lo que al parecer plantó la semilla en James Barrie de lo que sería luego Peter Pan. El tiempo pasó, pero aquel trauma nunca lo abandonó, a tal punto que decidió no tener hijos con su esposa y actriz Mary Ansell. Aunque el destino no estuviese tan de acuerdo, fue mientras paseaba a su perro en los jardines de Kensington, que luego serían el escenario principal de su novela, cuando conoció a la familia Llewellyn Davis y a sus 5 hijos, entre los que estaba un tal Peter. Y fue tal la amistad que generó con ellos que terminó adoptándolos cuando sus padres fallecieron. Cuentan que fue ahí, mientras jugaba con los niños y representaban obras teatrales, cuando terminó formándose el personaje de Peter Pan. Unos niños a los que también les aguardaban destinos crueles, incluido al pobre Peter. Pero no va al caso. El tema es que ya conocemos el origen de Peter, aunque nos falta conocer a su alter ego, el Pan. Y acá es cuando nos sumergimos en los aspectos más oscuros de la vida de James Matthew Barrie, quien, pocos saben, pertenecía a la sociedad secreta y esotérica de la Golden Dawn, el Alba Dorada, a los que ya le dedicaremos un video. Y por eso, tantas referencias mágicas y místicas en su historia, como la ubicación del país de nunca jamás, aquella isla mágica donde iban los niños perdidos, la segunda estrella a la derecha y todo recto hasta el amanecer. ¿Recuerdan cuál es la estrella del amanecer, no? Sí, el lucero del alba, el planeta Venus, aquel que viene de las estrellas y cae a la Tierra. Y no, ya van a ver cómo no exagero. Y es que la historia nos cuenta que Peter Pan viene a llevarse a los niños al país de nunca jamás, ¿no? Esto lo vuelve un psicopompo, un ser que conduce a las almas de los difuntos hacia la otra vida, lo que encaja mejor con aquella primera descripción de Peter Pan, ¿no?, en El pajarito blanco, aquella primera novela de James Barrie, un bebé recién nacido que se vuelve una paloma o una especie de ángel, una triste metáfora del destino de aquel recién nacido, y sobre todo teniendo en cuenta el trágico trasfondo de su composición.
Lo mismo ocurre con Campanita, quien no es más que un ángel de la guarda. Seres que arrebatan a los niños de sus hogares y los dirigen al paraíso de nunca jamás. Y por eso ninguno crece, al igual que como la madre del autor recordaba a su hermano Davis. Pero ahora, centrémonos en quién es Pan, uno de los seres más curiosos de la mitología griega, un dios guardián de los bosques que representa la naturaleza y el aspecto animal de la esencia humana, mitad hombre, mitad bestia, con un cuerpo de cabra y cuernos, y con un desenfrenado apetito sexual. Es el origen temprano de lo que hoy conocemos como el macho cabrío, la imagen moderna de Satanás, y a quien veneraban en la orden de la Golden Dawn. De hecho, Aleister Crowley, como contamos en este video, fue parte de esta orden y le compuso un himno ritual. El dios Arcadio Pan, el fauno en la mitología romana, quien además, al igual que Peter Pan, tocaba la flauta, que hoy lleva su nombre, con la que embelezaba a las ninfas o a las hadas hasta envolverlas bajo un profundo trance para desatar esos deseos. Y es acá donde quiero pasar a hablar de otro cuento infantil que parecería tener una inspiración similar. Y me refiero, claro, al flautista de Hamelin. Una historia muy antigua que al parecer tiene un oscuro origen real, más allá de sus adaptaciones modernas. Se cree que la primera vez en que se escribió esta historia fue por el 1803, en un poema de Johann Wolfgang von Goethe, o simplemente Goethe para los amigos, y quédense con este nombre, donde relata un misterioso y desgraciado evento que ocurrió el 26 de junio de 1284 en la ciudad justamente de Hamelin, en Alemania, donde se cuenta que la población estaba desesperada por una plaga de ratas y que cierto día apareció desde el bosque un desconocido, quien aseguró que podía, a cambio de un pago, liberar a la ciudad de esta desgracia. Aquel hombre comenzó a tocar una extraña melodía con su flauta, con la que envolvió en un profundo trance a todas las ratas del pueblo, quienes lo siguieron hipnotizadas hasta que terminaron ahogándose en el río Weser. Como se imaginan, los aldeanos, entre asustados y desconfiados, se negaron a pagarle, por lo que el misterioso flautista juró venganza. Fue durante la misa por las festividades de San Juan y Pablo, aquel 26 de junio, cuando el pueblo volvió a escuchar aquella diabólica flauta, y todos los niños de Hamelin sufrieron el mismo trance que las ratas, siguiendo hipnotizadas al flautista para nunca más ser vistos. ¿No les parecen similares estas historias? Un ser llegado del bosque que toca una flauta y que luego se lleva a los niños para nunca jamás ser vistos. Un ser que arrebata a los niños como un psicopompo. Y les pedí que recordaran a Goethe, ¿no? Quien no solo registró esta historia por primera vez, sino que además es el autor de Fausto, la historia de un sabio que no lograba ser feliz, por lo que terminó vendiéndole el alma al diablo a cambio de una larga vida dotada de eterna juventud, en la que podría disfrutar de todo tipo de placeres. ¿No les recuerda esto a Peter Pan? La eterna juventud y los placeres de nunca jamás. Y el nombre Fausto, que si bien sí está inspirado en la historia del alquimista Johann Georg Faust, ¿no les resulta parecido al nombre del dios romano Fauno, su versión del dios griego Pan? En la demonología hebrea también se habla de un ser similar, el Kete Meriri. Les pregunto, ¿y esto simplemente es especulación? ¿Y si Goethe tenía conocimientos en demonología y por eso rescató las leyendas de Fausto y del flautista de Hamelin? ¿Y si ese conocimiento luego fue heredado por James Matthew Barrie en la Golden Dawn? ¿Y si Barrie, y esto ya es especular más de la cuenta, pero ¿y si sus desgracias tuvieron origen en estos conocimientos y en fuerzas que no pudo controlar? Como cierre, quiero mostrarles algo,
y me disculpo, pero para proteger mi canal solo daré puntadas que luego ustedes deberán hilar. Pero ¿no les recuerda la isla del país de nunca jamás a cierta isla en el Caribe donde famosos disfrutaban de placeres oscuros? Bueno, quizá no se parezca tanto, pero ¿y a la isla de Jersey? A esta sí, ¿no? Fíjense qué ocurre en esta isla. Quizá pronto sea yo el que lo cuente. Y ya que hablamos de estas islas, la primera, la del Caribe, ¿no se parece al logo de Nickelodeon, un canal infantil? Un canal que enfrentaría algunos problemitas con sus actores, al igual que la empresa del ratón que cuenta estas historias. Curioso. ¿Será Peter Pan solamente un cuento infantil o la historia de un oscuro ser demoníaco que cosecha almas? Eso me lo dirán ustedes en los comentarios. Muchas gracias por su atención y nos vemos en el siguiente.